A los 11 años, le arrebataron el sueño de su vida, una beca para estudiar ballet en Rusia que su propia madre rompió frente a ella. A los 21, tuvo que huir, escondida con la ayuda de Luis Miguel, durante la entrega de los premios TV Novelas de 1985. A los 26 años, un virus que nadie quería nombrar le estaba devorando el cuello, mientras seguía cantando frente a estadios llenos. A los 31 años se desplomó, perdió la voz por meses y se entregó a una conversión religiosa que partió a México en dos. Hoy tiene 62 años. Ha sobrevivido a 2 cánceres y a la mujer que la fabricó y la destruyó al mismo tiempo. Su nombre real es Yuridia Valenzuela Canseco, pero el mundo la conoció como Yuri, la güera de Veracruz. Y lo que su propia madre, su esposo y la industria le hicieron fue un crimen que nadie pagó. Esta es la investigación que su propia familia, la industria y la iglesia han querido enterrar durante más de 40 años. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre la güera de Veracruz, la mujer que pasó de princesa del pop latino a predicadora cristiana sin que nadie en México entendiera por qué. Primero, las palabras exactas que Dulce Canseco le dijo a Yuri la tarde que destruyó la beca de ballet a Rusia que su hija había ganado a los 11 años. Una frase de menos de 10 segundos que marcó toda su vida, que la programó para obedecer durante las siguientes 2 décadas y que Yuri solo se atrevió a repetir 30 años después, llorando frente a una cámara en una entrevista que muy pocos vieron completa. Segundo, el diagnóstico médico que la industria escondió durante años. Lo que los doctores le dijeron en privado sobre el virus del papiloma humano, los pólipos creciendo en sus cuerdas vocales y las 2 semanas exactas que la separaban de un cáncer prácticamente irreversible. Mientras tanto, ella seguía firmando contratos para giras internacionales con estadios llenos, y nadie en la prensa preguntaba por qué su voz empezaba a fallar. Tercero, el testimonio que confirma cómo Luis Miguel, con apenas 15 años, la escondió la noche que se fugó del control de su madre durante los premios TV Novelas de 1985. ¿Dónde la guardó? ¿Cuántas horas estuvo escondida? Y la frase que Yuri repitió en voz baja antes del amanecer y que solo 2 personas en este planeta escucharon. Y cuarto, el documento del 2021, donde Yuri confirma por primera vez que volvió a tener cáncer agresivo, lo que realmente le diagnosticaron los médicos y por qué decidió ocultárselo a su propia familia durante meses. La situación en la que está hoy, a los 62 años, con su madre fallecida, su matrimonio detrás y una hija adoptiva que cuida en silencio, no es la que su público cree. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que su madre, su iglesia y la propia Yuri han intentado borrar durante casi 4 décadas. Pero antes de contarte cómo terminó esa niña convertida en mito, necesitas entender cómo empezó. Porque el infierno de Yuri no comenzó en un escenario, ni en un hospital, ni en una iglesia. Comenzó el día exacto en que llegó al mundo, en una casa de Veracruz, donde una mujer llamada Dulce Canseco ya había decidido, antes de tenerla, que esa niña no le pertenecería a sí misma. 6 de enero de 1964. Veracruz, México. Día de Reyes. Ese día, una pareja recibió a una niña rubia, de ojos claros, en un puerto donde el calor pegaba duro y la radio repetía boleros. La llamaron Yuridia Valenzuela Canseco, pero esa niña nunca tendría infancia, porque en esa casa, antes que hija, fue proyecto. Carlos Humberto Valenzuela, su padre, era médico pediatra, un hombre culto, de manos que sabían calmar a los niños ajenos, pero que casi nunca tocaron a la suya. Trabajaba demasiado, llegaba tarde, se iba temprano, no abandonó físicamente la casa,
pero estaba ausente de otra forma, esa forma silenciosa, esa forma cortés, esa forma de estar sin estar. Y mientras él curaba a los hijos de otros, en su propia casa mandaba a otra persona. Dulce Canseco, la madre, una mujer hermosa, de carácter explosivo, frustrada por su propia vida, por los sueños que no pudo cumplir, por las puertas que en los años 40 y 50 una mujer no podía empujar. Dulce había querido brillar y no pudo. Así que cuando vio a su hija, esa niña rubia que parecía iluminar la habitación cada vez que entraba, decidió algo que cambiaría todo. Yo voy a ser lo que no fui a través de ella. Esa frase no se dice en voz alta, no se firma, pero se ejecuta todos los días, durante 30 años, en cada decisión, en cada grito, en cada contrato firmado a nombre de la hija. Yuri creció bajo la mirada constante de Dulce. La madre escogía la ropa, la comida, las amistades, las horas de sueño, las horas de juego, y desde los 6, los 7 años, las horas de ensayo, porque Yuri cantaba de una manera que detenía a los adultos a media conversación. Cantaba como si supiera, sin saberlo todavía, que cantar era la única forma de existir en esa casa. Y a los 11 años llegó la prueba que define todo. Yuri obtiene una beca para estudiar ballet clásico en Rusia. Imagínate eso. Una niña de 11 años, en plena Guerra Fría, en pleno bloqueo, gana por su propio talento un lugar en una academia rusa. Es el sueño de cualquier bailarina del mundo. Es el equivalente artístico de ganarse la lotería de la vida. Yuri llega corriendo a su casa con el papel en la mano. Sube las escaleras de 3 en 3. Busca a su madre. Le grita: «Mamá, me dieron la beca, me dieron la beca». Y Dulce Canseco la mira. No le mira el papel, le mira a ella. Y le dice que no. Sin discusión, sin consulta, sin dejarla hablar con su padre. La madre rompe el sueño en ese instante, con la frialdad de quien apaga una luz al salir de un cuarto. Porque si Yuri se va a Rusia, deja de pertenecerle. Y Dulce no la trajo al mundo para perderla. Piensa en eso un momento. Una niña de 11 años que descubre, ese mismo día, que su propia madre prefiere mantenerla quieta antes que dejarla volar. Que la persona que más debería empujarla es la misma que le clava los pies al suelo. Que el amor, en su casa, no se parece al amor que cuentan los cuentos. Esa fue la primera partida de Yuri, la muerte de la bailarina que pudo ser. Y en su lugar, Dulce le construyó otra, la cantante. Porque cantar sí servía. Cantar sí daba dinero. Cantar sí podía vigilarse, supervisarse, controlarse. Cantar mantenía a la niña cerca, en estudios de grabación que Dulce escogía, en horarios que Dulce aprobaba, con productores que Dulce contrataba. Tiene 12 años y ya está cantando profesionalmente, con un grupo familiar al que llamarán La Manzana Eléctrica. Su hermano participa, su madre administra, su padre firma. Yuri canta. No le pagan a ella, le pagan a Dulce. No decide ella, decide Dulce. No descansa ella, descansa cuando Dulce dice. A los 12 años, mientras otras niñas jugaban a las muñecas, Yuri ya era trabajadora, hija, hermana y proyecto al mismo tiempo. ¿Sabes lo que es no tener un día tuyo? Un sábado que sea tuyo, una tarde sin agenda. Yuri no lo supo. La familia se muda completa a Ciudad de México. Para que el proyecto crezca, hay que estar cerca de Televisa, de los productores, de las grabadoras. Yuri tiene 14 años y empieza a aprender, sin querer, sin decirlo, una idea que no la abandonaría nunca. No estaba viviendo su vida, estaba cumpliendo la de su madre. Yuri tiene 15 años. Participa en el Festival OTI y se lleva un reconocimiento como revelación. La crítica la nota, la industria la abraza.
Y Dulce sonríe, porque la inversión está rindiendo. A los 15 años, cuando otras adolescentes besaban por primera vez detrás de la escuela, Yuri no podía salir sola. A los 15 años, cuando otras escogían su propia ropa, a ella la vestía su madre. A los 15 años, cuando otras tenían un diario privado, Yuri sabía que en su casa no existía la palabra privacidad. Quizá tú también creciste con una madre que disfrazaba el control de amor. Una madre que decía, lo hago por ti, mientras decidía por ti. Una madre que confundió cuidar con poseer, proteger con encarcelar, querer con manipular. Si entiendes eso, entonces entiendes el primer dolor de Yuri. Porque toda su carrera, todo su éxito, toda su locura posterior, viene de ahí. De una niña de 11 años que aprendió, el día que su madre le rompió la beca de Rusia, que el amor más grande de su vida también podía ser su cárcel más perfecta. A los 15 años, Yuri ya no era una niña, era una mercancía con voz, una mercancía hermosa, rubia, de ojos verdes, con una potencia vocal que rompía el aire. Dulce Canseco lo sabía. Y sabía algo más, que Ciudad de México, en 1979, era una jungla donde el talento sin contactos se moría rápido. Las opciones eran limitadas. O Yuri se conformaba con cantar en festivales menores y desaparecer a los 18, como tantas otras, o alguien movía las piezas correctas en el momento correcto. Dulce escogió mover las piezas, tocó puertas, hizo llamadas, llevó a su hija a oficinas, donde productores cincuentones evaluaban a las menores como ganado. Sonrió cuando tuvo que sonreír, calló cuando tuvo que callar, y firmó. Yuri no firmó nada en los primeros años, no leyó contratos, no vio cifras, no supo cuánto cobraba ni a dónde iba el dinero. Confiaba, porque a los 15 años una hija confía. Y porque Dulce le había dicho 1000 veces, yo te cuido, yo te protejo, yo soy la única que de verdad te quiere. Pero lo que vino después fue mucho más difícil de lo que ella imaginaba. Finales de 1978. Estudios de grabación en Ciudad de México. Yuri llega con su madre a una audición que sobre el papel no significaba nada. Una más de tantas. Llevaba un vestido sencillo, el pelo recogido, los nervios temblándole en las manos. Tenía 14 años, recién cumplidos. Dulce se quedó atrás. Yuri caminó sola hasta el micrófono. Y entonces pasó algo que nadie en esa sala olvidó. Yuri abrió la boca y la sala se congeló. Esa voz no salía de una niña. Tenía cuerpo, tenía garra, tenía dolor adentro. Tenía algo que la industria mexicana llevaba años buscando y no encontraba. Una mezcla rarísima entre dulzura adolescente y poder de mujer hecha. El productor principal la miró fijamente. Sus ojos se abrieron. Su boca se curvó en una sonrisa. Esta niña es de las que cambian la industria, dijo. 10 palabras que sellarían su destino para siempre. Esa misma semana, Yuri firmaba su primer contrato discográfico. Ella no lo firmó Dulce. Pero lo que vino después fue mucho más difícil de lo que ella imaginaba. Porque el talento no basta, nunca ha bastado. Yuri empieza desde abajo. Canta en cumpleaños de productores, donde los invitados ya están borrachos antes de que ella llegue al escenario. Canta en bodas de gente rica de Polanco donde la presentan como la sorpresita, donde el novio le pone la mano en la cintura para una foto sin pedirle permiso. Canta en programas de televisión a las 6 de la mañana, con los párpados hinchados, mientras los conductores se ríen de chistes que no le explican y ella tiene que seguir sonriendo a cámara. Canta en giras por provincia donde duerme en hoteles sin agua caliente. Canta con fiebre. Canta con la garganta seca. Canta con dolor menstrual a los 16 años, porque no hay nadie en la disquera dispuesto a cancelar un show por un cólico de adolescente.
Hay noches en las que llega al hotel y se mete a la regadera con la ropa puesta para llorar sin que la oigan. Hay momentos en que piensa en volver a Veracruz, al puerto, a la niña que era antes de la beca rota. Pero algo la detiene. Algo en su interior le dice que si aguanta un poco más, todo va a cambiar. Y tiene razón. Festival OTI. Yuri sube al escenario con 15 años recién cumplidos. Lleva un vestido blanco, el pelo suelto, las manos heladas. Detrás del telón, Dulce le acomoda el cabello una última vez. Yuri asiente sin mirarla. Sale al escenario. Las luces le pegan en la cara. La orquesta arranca. Ella cierra los ojos un segundo y canta. Canta como si esa canción fuera su único oxígeno. Las cámaras transmiten para toda América Latina. En México, en Argentina, en Venezuela, en Colombia. Miles de familias dejan de hablar para escucharla. Cuando termina, hay un segundo de silencio. Y después, el auditorio explota. Esa noche, Yuri se lleva un reconocimiento como revelación del festival. Esa noche, Yuri deja de ser una niña que canta. Se convierte en lo que sería para siempre. Yuri, la güera de Veracruz, la nueva voz de México. A partir de ahí, los años se aprietan unos contra otros. 1980, primer disco completo. Sencillos en todas las radios del país. 1981, gira nacional con teatros llenos en Monterrey, Guadalajara, Puebla. 1982, salto internacional. Presentaciones en Argentina y Chile, con auditorios completos. 1983, consolidación como ídolo juvenil del pop latino. Portadas en 5 países. Contratos publicitarios millonarios para Dulce. 1984, álbum que rompe ventas. Comparaciones con figuras internacionales. 1985, año bisagra. Sale de gira con estadios completos. Sale en televisión todas las semanas. Su rostro está en los kioscos de toda Latinoamérica. Quizá tú también has sentido eso. Esa sensación de que de pronto todo el mundo sabe tu nombre, te conoce, te aplaude y al mismo tiempo nadie te conoce de verdad. La gente la abraza en la calle. Los hombres la miran como objeto, pero ella, en su cama del hotel, cierra la puerta y se queda sola con una madre que cuenta dinero al otro lado de la pared. Para 1985, Yuri tenía 21 años y todo lo que la industria podía darle. Discos de oro, rivalidades públicas con Lucía Méndez, gira por toda América Latina, contratos en 5 países. 7 autos de lujo a su nombre que en realidad eran de Dulce. Un avión privado que en realidad reservaba Dulce. Un yate disponible cuando lo pedía, pero el yate también lo administraba Dulce. Tiene 21 años y es la cantante femenina más vendida de su generación en México. Ha agotado boletos en estadios completos de Argentina, Chile y Venezuela en menos de 48 horas. Ha grabado 6 álbumes con cifras millonarias. Ha encadenado 9 sencillos consecutivos en los primeros lugares de la radio. Un crítico de la época escribió: "No hay otra voz femenina en América Latina capaz de pasar de la balada al rock sin perder ni una sílaba". Yuri no es una cantante, es un fenómeno de la naturaleza, pero no tiene una sola cosa que sea verdaderamente suya. Ni un solo peso de los millones que ha generado está en una cuenta a su nombre. Ni un solo contrato lo ha firmado ella sola. Ni una sola decisión la ha tomado sin Dulce. Y esa noche de mayo de 1985, en la ceremonia de los premios TV Novelas, mientras los flashes de las cámaras le explotaban en la cara, Yuri tomó la primera decisión propia de su vida. Decidió huir. Guarda este nombre. Lo vas a necesitar después. Luis Miguel. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Yuri.
para entender lo que vino después: la huida, los excesos, el matrimonio destruido, el virus en su cuerpo, la conversión religiosa, todo. Necesitas regresar a un momento específico, un momento que duró menos de un minuto, un momento que ocurrió en una casa de Veracruz a mediados de 1975. Un momento que Yuri solo se atrevió a contar décadas después, con la voz quebrada, en una entrevista que muy pocos vieron entera. Estamos en 1975. Yuri tiene 11 años. Acaba de regresar de una audición de ballet en Ciudad de México. Lleva semanas preparándose. Ha practicado las posiciones hasta sangrar de los pies. Ha aguantado correcciones humillantes de profesoras que le decían que su cuerpo de niña veracruzana no estaba hecho para la rigidez del ballet clásico ruso. Pero aguantó y ganó. Le otorgaron una beca para irse a estudiar ballet a Rusia. A Rusia, en plena Guerra Fría, en 1975, cuando casi ningún mexicano podía cruzar el telón de acero. Cuando estudiar danza clásica con maestros del Bolshoi era el sueño máximo de cualquier bailarina del mundo entero. Yuri tiene el papel en la mano. Lo trae apretado contra el pecho durante todo el viaje de regreso. En su cabeza, ya se está despidiendo del puerto. Ya está subiendo a un avión, ya está poniéndose unas zapatillas de punta en un estudio de Moscú. Llega a su casa corriendo, sube las escaleras, busca a su madre. Aquí viene lo primero que te prometí. Yuri encuentra a Dulce en la cocina. Le grita: «Mamá, me dieron la beca, me voy a Rusia». Le extiende el papel con las dos manos. Está temblando, está llorando de felicidad. Dulce no toma el papel. Dulce la mira de arriba a abajo y le dice una frase que Yuri repetiría, palabra por palabra, casi 40 años después, en una entrevista de televisión que dejó en silencio a la conductora. «Tú no te vas a ningún lado. Tú aquí naciste, aquí te quedas y aquí vas a hacer lo que yo diga. Si te vas, te olvidas que tienes madre». Así, Alme. 29 palabras, 10 segundos. Una sentencia para una niña de 11 años. Pero la frase no fue lo peor. Lo peor fue el tono. Dulce no gritó. Dulce no se enojó. Dulce lo dijo con la calma helada de quien ya tenía la decisión tomada desde antes de oír la pregunta. Como quien anuncia un clima. Como quien firma un papel. Esa calma le dolió a Yuri más que cualquier golpe. Porque entendió, en ese segundo exacto, que su madre no estaba reaccionando. Estaba ejecutando un plan. Yuri no respondió, no discutió, no corrió a buscar a su padre, porque sabía que su padre no iba a contradecir a Dulce. Bajó las manos, dejó caer el papel sobre la mesa y se fue a su cuarto. Cerró la puerta y lloró toda la noche en silencio, mordiendo la almohada, porque en esa casa también estaba prohibido llorar fuerte. Esa fue la primera muerte de Yuri, la muerte de la bailarina. Piensa en eso un momento. Una niña de 11 años que descubre, en menos de un minuto, que su propia madre prefiere su obediencia antes que su felicidad. Que el amor de su madre no es un refugio, es una condición. Que si quiere seguir siendo hija, tiene que renunciar a ser persona. ¿Sabes lo que es escuchar a la persona que más amas decirte que si te vas, te olvidas que la tienes? ¿Sabes lo que es entender, a los 11 años, que el amor más grande de tu vida también puede ser tu cárcel más perfecta? Yuri lo supo esa tarde. Y a partir de esa tarde, Yuri ya no estaba viviendo su vida, estaba cumpliendo la de su madre. Esa frase, que se convertiría en el eje secreto de todo el dolor que vendría después, nació en ese instante. Nació cuando una madre confundió cuidar con encerrar. Y todo lo que vino después, los contratos sin leer, las giras sin descansar, los novios prohibidos, el matrimonio relámpago, la fuga, los excesos, las enfermedades, la conversión religiosa,
Fue Yuri intentando, una y otra vez, sin éxito, escapar de esa frase. Porque cuando una madre te programa a los 11 años para confundir amor con obediencia, después confundes obediencia con amor el resto de tu vida. Pasas de una obediencia a otra y crees que eso es vivir. Quizá tú también has tenido en tu vida una de esas frases. Una frase que dijo alguien que te amaba en un momento clave y que te marcó para siempre. Una frase que te programó. Una frase que pensaste que habías olvidado, pero que sigue mandando, en silencio, sobre cada decisión importante que tomas. Pero eso no era todo, porque a los 21 años, Yuri intentaría por primera vez en su vida desobedecer a Dulce. Y lo que pasó esa noche, durante los premios TV Novelas de 1985, lo que un adolescente de 15 años llamado Luis Miguel hizo por ella, es peor, mucho peor, de lo que cualquier biografía oficial ha contado. Mayo de 1985, Ciudad de México. Ceremonia de los premios TV Novelas. Yuri tiene 21 años. Está en la cima absoluta de su carrera. Está sentada en una de las primeras filas, vestida de gala, peinada por estilistas, maquillada para televisión nacional. A su lado, como siempre, está Dulce Canseco, vigilándola, decidiendo con quién habla en los pasillos y con quién no. Pero esa noche, algo es distinto. Esa noche, Yuri ya no puede más. Lleva semanas planeando algo que no le ha contado a nadie, excepto a una sola persona. Una persona que tampoco tiene libertad. Una persona que también está siendo exprimida por la industria mexicana. Una persona que tiene apenas 15 años, pero que entiende perfectamente lo que es vivir bajo el control absoluto de un padre que se quedó con todo su dinero. Esa persona se llama Luis Miguel. Y ahora sí, la segunda revelación. Esta es quizás la más sorprendente de todas, porque desarma el mito oficial que la industria ha repetido durante 40 años, que la fuga de Yuri fue un capricho de niña rica. No lo fue. Fue una operación cuidadosamente planeada entre dos adolescentes prisioneros de sus propios padres. Aquí viene lo segundo que te prometí. Durante años, las versiones oficiales repitieron la misma narrativa lavada. Yuri se enamoró de Fernando Iriarte, hijo de la periodista Maxine Woodside, y se casó con él en un acto de rebeldía juvenil. Punto. Todo lo demás, decían, eran rumores. Pero los testimonios que fueron emergiendo, los detalles que Yuri misma soltó en entrevistas pequeñas y las versiones que Maxine Woodside dejó caer años después, cuentan algo muy distinto. La verdad es esta. Esa noche de mayo de 1985, durante la ceremonia, Yuri se escabulló en un momento exacto, pidió ir al baño. Dulce la dejó ir porque en un evento público no podía retenerla con violencia visible. Yuri caminó hasta un punto previamente acordado. Ahí la esperaba alguien con un automóvil. ¿Quién la escondió? Luis Miguel. El testimonio que Yuri repitió con detalles y que la gente cercana al Sol confirmó después. Dice que Luis Miguel, con apenas 15 años, pero ya cargando su propia tragedia familiar con Luisito Rey, accedió a guardarla. La escondió. La mantuvo fuera del radar de Dulce durante horas críticas. Y mientras Dulce la buscaba por toda Ciudad de México, Yuri estaba refugiada, esperando, llorando en silencio, repitiéndose en voz baja una frase que solo 2 personas en ese cuarto escucharon esa noche. La frase fue: "No quiero volver, no me hagas volver". Cuando salió el sol, ya era demasiado tarde para que Dulce la detuviera. Porque esa misma mañana, Yuri se casó en una ceremonia express con Fernando Iriarte, a los 21 años. Sin invitación de su madre, sin permiso de su padre, sin pensarlo más de unas pocas horas.
La versión oficial dijo que fue amor. La verdad es que fue fuga. Yuri no se casó con Fernando porque lo amara. Yuri se casó con Fernando porque casarse era la única forma legal, en el México de 1985, de salir del control de Dulce, sin necesidad de cumplir 30 años, sin necesidad de pleitos públicos. Casarse era una vía de escape. Y Fernando, hijo de una mujer poderosa en los medios, era la única vía de escape disponible. Piensa en eso un momento. Una mujer de 21 años, en la cima de su carrera, dueña de millones que no podía tocar, decide que la única forma de pertenecerse a sí misma es atándose a otro hombre. Decide cambiar de cárcel, pero no era libertad. Era exactamente lo opuesto. Porque Fernando Iriarte no salvó a Yuri. La encontró rota y la rompió un poco más. Cuando el matrimonio colapsó en 1990, los detalles que emergieron fueron devastadores. Maxine Woodside, la propia madre de Fernando, llegó a hablar en su programa de radio sobre los problemas reales de esa pareja, con un tono que la prensa rosa interpretó como traición, pero que en realidad era confesión. Yuri pasó de tener una madre que controlaba su dinero a tener un esposo que controlaba sus decisiones. Pasó de una obediencia a otra. Y cuando ese matrimonio reventó en 1990, después de 5 años de desgaste, infidelidades cruzadas y desencuentros públicos, Yuri quedó completamente sola, sin madre, porque había roto con Dulce, sin esposo, porque Fernando se fue, sin un piso firme, porque nunca había aprendido a pisar sola. Y ahí, en ese hueco, empezó a hacer lo único que sabía hacer para no sentir, anestesiarse. Hombres prohibidos, hombres casados, hombres con poder, hombres que la trataban mal y a los que ella seguía buscando, porque el maltrato le resultaba familiar, porque el control la hacía sentir en casa. Yuri no estaba celebrando su libertad, estaba anestesiando su vacío. Quizá tú también has estado ahí, en ese punto exacto donde rompes con la persona que te controlaba y descubres, con horror, que no sabes funcionar sin ella, donde la libertad que tanto deseabas, cuando por fin la tienes, se siente como caer en un pozo sin fondo, donde corres hacia cualquier brazo, cualquier vicio, cualquier ruido, con tal de no quedarte a solas contigo mismo. Pero eso no era todo. Porque mientras Yuri se anestesiaba con hombres prohibidos, mientras los medios celebraban su era rebelde, algo silencioso, microscópico, mortal, ya estaba creciendo dentro de su cuerpo. Algo que estuvo a 2 semanas exactas de acabarla. Para entender lo que los doctores le diagnosticaron a Yuri a finales de los años 80, necesitas saber en qué estado físico estaba cuando entró a ese consultorio. Porque lo que te voy a contar ahora es la historia de una mujer joven que llevaba 5 años, desde la fuga de 1985, sin dormir más de 4 horas seguidas. Una mujer que pasaba de un escenario a un avión, de un avión a un hotel, de un hotel a una grabación. Una mujer que cantaba con la voz cansada, que cantaba con la garganta inflamada, que cantaba con fiebre disimulada con maquillaje, porque cancelar un show significaba demandas, pérdidas millonarias. Una mujer cuyo cuerpo, sin que nadie estuviera escuchándolo, llevaba años pidiendo a gritos un descanso. Y a finales de los años 80, ese cuerpo dijo, basta. Yuri empezó a notar cosas extrañas. La voz se le iba a la mitad de un concierto. La nota alta no salía limpia. Sentía un ardor permanente en la garganta. Tosía sangre por las mañanas. Bajaba de peso sin razón. Tenía fiebres que aparecían y desaparecían sin explicación. Entró a un consultorio médico en Ciudad de México, pensando que era cansancio. Salió con un diagnóstico que la industria mexicana se encargaría de esconder durante años. Aquí viene lo tercero que te prometí.
Los médicos le confirmaron a Yuri dos cosas al mismo tiempo, y cualquiera de las dos, sola, hubiera sido devastadora, pero juntas eran un golpe que muy pocas mujeres jóvenes resisten emocionalmente. Primero, tenía virus del papiloma humano, VPH, un virus de transmisión sexual que en los años 80, en México, era prácticamente un tabú absoluto. Y en su caso, el médico le explicó algo todavía peor. El virus estaba avanzando hacia el cuello del útero, y el riesgo de cáncer cervical era real, era cercano, era cuestión de meses, no de años. Segundo, tenía pólipos creciendo en las cuerdas vocales, pólipos benignos, pero crecientes. Cada nota forzada los agrandaba, cada concierto los irritaba. Si seguía cantando al ritmo de los últimos 5 años, en menos de un año más perdería la voz por completo. El médico le dijo que necesitaba 2 cosas, en orden, sin negociación: silencio absoluto durante meses y cirugía urgente sobre las lesiones cervicales. Yuri salió del consultorio en shock. Llamó a su entorno. ¿Sabes qué le respondió la industria? Que entendían, que era grave, pero que había contratos firmados, giras programadas con boletos vendidos, presentaciones en televisión con presupuestos enormes ya invertidos, que si cancelaba, las demandas la quebrarían, que tomara cortisona, que tomara antiinflamatorios, que terminara los compromisos, que después vería lo de la operación. Y Yuri obedeció. Por supuesto que obedeció, porque obedecer era lo único que sabía hacer. Siguió cantando, con la voz colgando de un hilo, con la conciencia médica de que cada nota alta podía ser la última, con la sospecha permanente de que el cáncer cervical estaba avanzando mientras ella sonreía en televisión, hasta que llegó el día en que el cuerpo simplemente no respondió más. Una mañana, Yuri se despertó y no pudo hablar, ni un susurro, ni un sonido, nada. La voz, esa voz que había sido lo único verdaderamente suyo durante 25 años, había desaparecido. Entró por urgencia al quirófano. Los médicos operaron primero las cuerdas vocales. Después, en una segunda intervención, atacaron las lesiones cervicales antes de que cruzaran el punto irreversible. Los médicos le dijeron, en privado, una frase que Yuri repitió años después en una entrevista. Le dijeron: si hubieras tardado 2 semanas más, no estaríamos teniendo esta conversación. 2 semanas, 14 días. Esa era la distancia exacta entre Yuri y un cáncer prácticamente irreversible. 14 días que la industria casi le quita por unos contratos firmados que jamás valieron lo que su vida. Piensa en eso un momento. Una mujer de 26 años, en la cima de su carrera, sin voz, recién operada, recuperándose de una intervención cervical que apenas evitó el cáncer, sola en una habitación de hospital. Sin su madre, porque seguía rota la relación con Dulce. Sin su esposo, porque Fernando ya se estaba yendo. Sin amigos verdaderos, porque en la industria los amigos se evaporan cuando dejas de generar dinero. Sola, sin voz, sin nadie. Esa mujer pasó entre 6 y 8 meses sin poder hablar, comunicándose por escrito, tomando agua tibia con limón, mirando por la ventana de un hospital y luego de su casa. El cuerpo se estaba cobrando todo junto. La voz se la había quitado para obligarla a callar. El virus se lo había instalado en el cuello para recordarle que su cuerpo también era suyo y nadie lo había cuidado. Estaba pagando la factura completa de 2 décadas de obediencia, fuga, anestesia, excesos, escenarios y soledad. Quizá tú también has llegado a ese punto, un punto donde el cuerpo te detiene porque tú no lo detuviste a tiempo, donde una enfermedad, una pérdida, un colapso, te obliga a quedarte quieto cuando llevabas años corriendo sin saber hacia dónde, donde el silencio que tanto temías se convierte
por la fuerza, en tu único compañero. Pero eso no era todo, porque cuando una mujer rota, sola, sin voz, sin madre, sin esposo, encuentra de pronto a alguien que parece ofrecerle un sentido absoluto, una identidad nueva con manual de instrucciones incluido, esa mujer es presa fácil. Y eso fue exactamente lo que pasó con Yuri en 1995. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al principio. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. Yuri tiene 31 años. Acaba de salir de los meses más oscuros de su vida. La operación, el silencio forzado, el divorcio definitivo de Fernando Iriarte, la ruptura prolongada con Dulce, los hombres prohibidos que la dejaron más vacía que llena, los excesos que la prensa rosa celebraba como liberación y que en realidad eran agonía disfrazada. Yuri está en un punto en el que cualquier respuesta, cualquier salida, cualquier explicación que alguien le ofrezca para entender por qué su vida es así, va a sonarle a salvación. Y ahí, en ese punto exacto, alguien la encuentra. No con un contrato discográfico, no con una propuesta de matrimonio, no con un avión privado, con una Biblia. Aquí viene lo cuarto que te prometí. Yuri se convierte al cristianismo evangélico. No es una conversión casual, es una entrega absoluta, total, exclusiva. Yuri abandona el pop comercial. Yuri rechaza contratos millonarios firmados con disqueras internacionales. Yuri deja de cantar las canciones con las que llenaba estadios. Yuri empieza a grabar música cristiana exclusivamente. Yuri sube a púlpitos de iglesias evangélicas a predicar, a contar su testimonio, a llorar frente a cámaras de canales religiosos. Y México no entiende. Los medios la atacan. Los productores la consideran perdida. Sus colegas la critican en privado y en público. La prensa rosa especula con que está manipulada, que la han metido en una secta. Lucía Méndez, con quien arrastraba una rivalidad pública de años, declara que Yuri se volvió loca. Pero Yuri no se mueve. Durante los 5 años que van de 1997 a 2002, Yuri permanece prácticamente fuera del pop comercial. Pierde millones que tenía asegurados, pierde apariciones televisivas, pierde portadas, pierde relevancia mediática. Y a ella, según declaró en entrevistas posteriores, no le importa. Porque por primera vez en su vida, alguien le ha dado un manual de instrucciones para existir. Por primera vez, alguien le ha dicho qué hacer, qué pensar, qué sentir, qué cantar, qué evitar. Y ese manual le da paz. Pero aquí está lo que casi nadie quiere ver. Yuri no se liberó con la fe. Yuri encontró una nueva forma de obediencia, una más sofisticada, una con un libro sagrado de respaldo, pero estructura idéntica a las anteriores. Pasó de obedecer a Dulce, a obedecer a Fernando, a obedecer a la industria, a obedecer al pastor. Pasó de una obediencia a otra. Y la polémica que vino después fue brutal, porque Yuri, ya como figura religiosa pública, empezó a hacer declaraciones que partieron a México en dos. Comentarios sobre la comunidad LGBT que generaron repudio masivo, posturas conservadoras sobre matrimonio, familia, identidad de género, acusaciones cruzadas de fanatismo, hipocresía, doble discurso. La misma Yuri que en los años 80 era símbolo de la transgresión del pop latino, ahora aparecía en programas religiosos defendiendo posturas que la prensa progresista consideraba retrógradas. Y en 2002, después de 5 años fuera del pop, Yuri regresó al espectáculo comercial, pero ya no era la misma. Y México tampoco la veía igual. La industria la recibió con cautela. Los fans, divididos. Una parte la siguió queriendo, otra parte nunca le perdonó las declaraciones religiosas. Y en medio de ese desgaste público, en 2015,
ocurrió algo que casi nadie midió en su verdadera dimensión. Falleció Dulce Canseco, la mujer que rompió la beca de Rusia, la mujer que dijo aquellas 29 palabras, la mujer cuya frase había mandado en silencio sobre la vida de Yuri durante 40 años. Falleció de un infarto. Y Yuri, ya reconciliada con ella en los últimos años, lloró su partida con un dolor que nadie esperaba en alguien que la había sufrido tanto. Porque ese es el detalle que duele. Hasta el final, Yuri amó a Dulce, y Dulce, a su manera retorcida, también la amó. Pero ninguna de las dos supo nunca cómo amar sin lastimar. Y entonces, 6 años después, llegó el segundo golpe. Yuri tiene 57 años, lleva décadas siendo figura pública. Está casada en estabilidad con Rodrigo Espinosa. Ha adoptado a una hija, Camila, a quien protege en silencio. Aparenta una vida tranquila. Pero hay algo que no le ha contado a casi nadie. Algo que mantuvo escondido durante meses, incluso de su propia familia más cercana. Yuri tenía cáncer otra vez. Un tumor maligno, agresivo, descubierto en revisiones médicas que ella decidió hacerse en silencio. Y cuando los doctores le dijeron lo que tenía, Yuri tomó una decisión que repetía un patrón de toda su vida. Ocultar el dolor para no preocupar a los demás, para no detener su trabajo, para no convertirse en carga, para seguir cumpliendo, aunque por dentro se estuviera derrumbando. Solo cuando ya no pudo más, cuando el tratamiento se hizo imposible de disimular, Yuri lo soltó públicamente. Y los medios entendieron, demasiado tarde, que la mujer que hacían reír en programas matutinos llevaba meses cargando el cáncer ella sola. Otra vez la misma escena. La niña de 11 años con el papel de la beca en la mano, esperando permiso para sentir. La adolescente cantando con fiebre, porque cancelar era escándalo. La mujer de 26 años cantando con los pólipos creciendo. La mujer de 57 años cargando un tumor en secreto. Pasó de una obediencia a otra, hasta el final. Quizá tú también arrastras una pregunta así. Una pregunta que se te instaló hace décadas y que sigues, hoy, intentando responder con tu trabajo, con tus relaciones, con tu fe, con tu cuerpo, con tu silencio. Y eso nos lleva al momento exacto en que esa pregunta, esa herida acumulada de 4 décadas, alcanzó su punto más bajo. Finales de 1990. Ciudad de México. Departamento de Yuri. Tiene 26 años. Acaba de firmar el divorcio definitivo con Fernando Iriarte. 5 años de matrimonio se acaban de convertir en papeles legales, repartos de bienes, comunicados a la prensa. Dulce Canseco, la madre con la que sigue rota, no contesta sus llamadas. El padre, Carlos Humberto Valenzuela, está en Veracruz, distante como siempre. Los hermanos viven sus propias vidas. Los amigos de la industria solo aparecen cuando hay cámaras. Yuri está sola, y no sola en el sentido romántico, sola en el sentido literal. Sola en un departamento grande, con muebles caros, sin nadie con quien hablar a las 3 de la mañana. A esto se suma el silencio del cuerpo, las cirugías recientes, los pólipos extirpados, las lesiones cervicales tratadas a tiempo por 2 semanas, la voz que apenas vuelve, ronca, frágil, distinta a la voz potente con la que llenaba estadios. Pero el cuerpo pide una cosa, la mente pide otra, y el alma, esa pequeña niña de 11 años, que sigue intacta adentro, pide algo completamente distinto. Pide a Dulce. Pide a la madre que la lastimó. Pide a la cárcel que la formó. Pide la voz que le decía qué hacer, aunque esa voz fuera la que más daño le había hecho. La versión oficial, la que la prensa rosa repitió durante años, dijo que esta etapa fue la era rebelde de Yuri. Fiestas, hombres,
excesos, libertad. Pero la verdad, la que Yuri misma reconocería en entrevistas mucho después, es otra. Esta no era una etapa rebelde. Era una mujer rota, intentando, cada noche, no escuchar el silencio. Hombres casados, hombres prohibidos, hombres famosos, hombres con dinero. La industria los celebraba como conquistas de la nueva Yuri. Las revistas la fotografiaban en yates, en restaurantes, en aviones privados. Pero la propia Yuri, décadas después, lo nombró por su nombre. No estaba celebrando nada, estaba anestesiando. No soportaba estar sola. Esa fue la frase exacta que repetiría años después, cuando finalmente pudo mirar atrás sin maquillar lo que había vivido. No soportaba estar sola. No soportaba el silencio de un departamento sin Dulce. No soportaba el silencio de un cuerpo recién operado. No soportaba el silencio de su propia cabeza, preguntándole quién era ella, sin nadie diciéndole quién ser. Y por no soportarlo, hizo lo único que sabía hacer desde los 11 años, buscar a alguien que mandara sobre ella, que decidiera por ella, que le quitara el peso insoportable de la libertad recién ganada. Pero lo peor todavía no había llegado. Los meses siguientes, entre 1990 y 1995, fueron los más oscuros de la vida pública de Yuri. Hospitalizaciones discretas, crisis emocionales que la industria escondió con cautela, recaídas vocales que obligaron a cancelar presentaciones, pleitos con productores, contratos rotos, demandas, cuentas bancarias que empezaron a temblar por primera vez porque Dulce ya no estaba administrando. Su madre no estaba. La ruptura con Dulce seguía sin resolverse. Cada llamada terminaba en gritos. Cada intento de reconciliación quedaba en nada. Su padre no estaba. Sus hermanos no estaban del todo. Sus amigos verdaderos eran pocos. La industria está llena de gente que sonríe en las fiestas y desaparece en las crisis. Y los fans, divididos. Una parte aguantaba con ella. Otra parte empezaba a preguntarse si la Yuri que conocían seguía existiendo. Los años que siguieron a esa caída fueron una reconstrucción dolorosa, lenta, llena de retrocesos. Perdió 5 años completos de pop comercial, entre 1997 y 2002. 5 años en los que sus contemporáneas siguieron acumulando contratos, portadas, hits internacionales. Perdió la voz original, la voz de los 20 años. Esa voz salvaje, completa, sin cicatrices internas, no volvió jamás. Yuri aprendió a cantar con la voz que le quedó. Una voz más madura, más rasposa, más herida, pero distinta para siempre. Perdió relaciones que nunca recuperó del todo. El matrimonio con Fernando Iriarte quedó como una herida que ninguno de los dos volvió a tocar en público con tranquilidad. La mujer que en 1985 llenaba estadios con 21 años, ahora a los 31, era una predicadora cristiana cantando en iglesias evangélicas. La mujer que era símbolo del pop latino más provocador, ahora era una figura religiosa criticada por sus posturas conservadoras. Sobrevivir no es lo mismo que quedar libre. Esa frase, que se le instaló a Yuri en algún punto de esos años, define la verdadera caída. No fue una caída de fama, ni de dinero, ni de salud. Fue una caída de identidad. Una caída en la que descubrió, definitivamente, que llevaba toda una vida cumpliendo la vida de otros. Hoy, mientras escuchas esta historia, Yuri tiene 62 años. Vive entre México y Estados Unidos. Está casada con Rodrigo Espinosa. Ha adoptado a Camila, a quien protege fuera del foco mediático con un cuidado feroz. Sigue cantando, sigue grabando, sigue subiendo a escenarios, sigue declarando su fe cristiana.
sigue generando polémicas. Pero hay cosas que ya no puede hacer. Ya no puede cantar como a los 20 años. La voz cambió para siempre después de los pólipos. Ya no puede llamar a Dulce. La madre falleció en 2015 y se llevó con ella la conversación pendiente que ninguna de las dos se atrevió a tener completa. Ya no puede recuperar las décadas en que confundió obediencia con amor. Ya no puede ser la niña de 11 años con el papel de la beca de Rusia en la mano. Esa niña falleció aquella tarde, en una cocina de Veracruz. Yuri sobrevivió a todo. Sobrevivió a Dulce. Sobrevivió a Fernando. Sobrevivió al virus. Sobrevivió a los pólipos. Sobrevivió a 2 cánceres. Sobrevivió a la industria que la usó. Sobrevivió a la iglesia que la moldeó. Sobrevivió a sí misma. Pero sobrevivir no es lo mismo que quedar libre. Y nadie, ni siquiera ella, ha podido decir con certeza si Yuri, a los 62 años, finalmente le pertenece a Yuri. Recapitulemos esta historia en números fríos. 1964. Nace Yuridia Valenzuela Canseco en Veracruz, un 6 de enero, Día de Reyes. 1975. A los 11 años, gana una beca para estudiar ballet clásico en Rusia. Su madre, Dulce Canseco, la rompe con 29 palabras dichas en una cocina. 1976. A los 12 años, ya está cantando profesionalmente en La Manzana Eléctrica. Dulce administra el dinero. Yuri canta. 1978. La familia se muda a Ciudad de México para acercar a Yuri a Televisa, a las disqueras, al engranaje completo de la industria. 1979. Con 15 años, gana el reconocimiento de revelación en el Festival OTI. Nace la estrella pública. Fallece la adolescente privada. 1985. Con 21 años, durante los premios TV y novelas, Yuri se fuga del control de su madre con la ayuda secreta de Luis Miguel, de 15 años. Se casa con Fernando Iriarte en una ceremonia express. 1990. Después de 5 años de matrimonio, divorcio definitivo de Fernando Iriarte. Yuri entra en su etapa más oscura. Finales de los 80 a inicios de los 90. Diagnóstico de virus del papiloma humano. Pólipos en cuerdas vocales. 2 cirugías. Los médicos le dicen que estuvo a 2 semanas exactas de un cáncer cervical irreversible. 1995. A los 31 años. Conversión al cristianismo evangélico. Abandono del pop comercial. Inicio de la etapa religiosa. 1997 a 2002. 5 años fuera del pop comercial dedicados a música cristiana y predicación. 2002. Regreso al espectáculo. México, ya la mira distinto. 2015. Fallece Dulce Canseco, de un infarto. Reconciliación tardía y luto profundo. 2021. A los 57 años, Yuri revela públicamente que tuvo un tumor maligno y cáncer agresivo, después de ocultarlo durante meses incluso a su familia más cercana. Hoy, tiene 62 años. Está casada con Rodrigo Espinosa. Adoptó a Camila. Sobrevivió a 2 cánceres, a una madre, a un matrimonio y a sí misma. 4 décadas de carrera. 2 cánceres sobrevividos. Un matrimonio destruido a los 26 años. Una madre que tardó toda una vida en pedir perdón sin pedirlo del todo. Una hija adoptiva que llegó tarde, pero llegó. 5 años renunciando voluntariamente a los millones del pop comercial. 0 días, en 62 años, en los que Yuri haya sabido vivir sin obedecer a alguien. ¿Es esto una maldición? No. Es lo que pasa cuando una madre, a los 11 años de su hija, decide que la posesión es lo mismo que el amor. Y la hija
sin saberlo, repite esa ecuación durante el resto de su vida con cada hombre, cada industria, cada iglesia, cada enfermedad. La lección aquí no es que Yuri es víctima ni que es heroína. No es que el cristianismo la salvó ni que la atrapó. No es que su madre fue villana ni que fue mártir. La lección es más profunda. Cuando alguien te programa, en la infancia, para confundir amor con obediencia, después confundes obediencia con amor el resto de tu vida. Y todo lo que crees que son decisiones libres, en realidad son repeticiones disfrazadas de la primera jaula. Cambias de carcelero, no de cárcel. Cambias de manual, no de mecánica. Yuri tuvo todo lo que el mundo considera éxito. Tuvo voz, fama, millones, estadios, portadas, contratos internacionales. América Latina entera coreando su nombre. Pero lo que verdaderamente importaba, nunca lo tuvo. Tenía 7 autos, pero no tenía permiso para conducirlos. Tenía millones, pero no tenía una cuenta a su nombre. Tenía aplausos, pero no tenía silencio propio. Tenía esposo, pero no tenía libertad. Tenía fe, pero no tenía paz. Tenía voz, pero no tenía palabra. ¿Por qué Dulce escogió poseer a su hija en vez de dejarla volar? ¿Por qué nadie en la industria detuvo a una niña de 12 años cantando profesionalmente? ¿Por qué 4 décadas después, Yuri sigue sin saber del todo quién es cuando nadie le dice quién ser? 3 preguntas, sin respuesta. Si esta historia te removió algo por dentro, si reconociste en Yuri a tu propia madre, a tu propia jaula, a tu propia pregunta sin responder, suscríbete al canal, no por mí, por ti. Porque las historias que más duelen son las que más enseñan, y este canal existe para que nunca más nadie te diga, a los 11 años, qué tienes que romper para seguir siendo querido. Deja en los comentarios cuál es esa frase que alguien te dijo hace años y que sigue mandando en silencio sobre tu vida. Vamos a leerlas, vamos a romperlas juntos. La próxima semana, la historia de una mujer que en los años 70 fue declarada la voz más poderosa de México. Sus colegas la odiaban, su esposo la traicionó, su hija reveló secretos que partieron a su familia para siempre. Y lo que su propia madre le hizo a los 14 años sigue sin tener nombre en ningún libro de biografía oficial. Nos vemos ahí.